Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a reiniciar el estudio que hemos estado llevando sobre Primera de Pedro. Y en este día vamos a estar trabajando, estudiando y analizando Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 hasta el versículo 8, y lo voy a leer en el nombre del Señor. Y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y bueno, si recordamos lo que habíamos visto de la primera parte de este libro, que es el capítulo 1, pues hay que recordar que estamos hablando en el contexto de ser elegidos, expatriados en la dispersión. Este es un concepto importante: elegidos, expatriados en la diáspora, porque eso es lo que somos como cristianos, ¿no? Ahora, la primera parte de esta discusión, que pues es prácticamente el primer capítulo, eh, esta expatriación y esta dispersión, es decir, digamos, nuestra condición como ajenos del mundo, si lo notamos según lo que leemos, es por agentes externos. Es decir, que si ustedes recuerdan, hay que pensarlo en el contexto del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo que tanto Judá como Israel terminaran exiliados y en la diáspora? Pues bueno, obviamente en el macrocontexto histórico, por enemigos externos. En el caso de Israel, pues bueno, el del reino del norte fue Tiglat-Pileser, el rey asirio del nuevo imperio asirio. Y en el caso de Judá, es decir, el reino del sur, si recordamos, fue Nabucodonosor. Y entonces, ambos elementos externos fueron los que causaron tanto la destrucción de Israel como la destrucción de Judá. Y consiguientemente, pues bueno, la expatriación en ambos casos, tanto de los israelitas a Asiria, particularmente Nínive y las cuatro grandes ciudades del norte, y de los judíos a Babilonia, ¿sí? Entonces, son elementos externos que, si lo vemos desde el punto de vista histórico, a nosotros como cristianos nos colocan en una condición de expatriación y dispersión. Es decir, el mundo, sus ataques, el maligno, sus ataques, son los que hacen que el cristiano viva de alguna manera como un expatriado, es decir, como un sin patria. Y hacen que también el cristiano viva pues en la diáspora. La diáspora es precisamente, no sé si ustedes recuerdan, cuando el Señor utiliza las referencias a los pastores y a las ovejas. Cuando muere el pastor, dice que las ovejas son dispersadas, ¿no? Y eso es lo que sucede a los cristianos de alguna manera. Por los ataques del enemigo externo, por los ataques del enemigo exterior, vivimos como ovejas dispersadas. Pero lo bonito que decíamos es que, bueno, aunque estamos expatriados, aunque estamos dispersos, seguimos siendo escogidos, y eso es un aspecto importante. Pero bueno, pero si recordamos en el contexto histórico también del pueblo de Israel, la razón por la que los enemigos, en este caso, decía yo, Asiria con Tiglat-Pileser contra Israel y Babilonia con Nabucodonosor contra Judá, atacaron y destruyeron ambos reinos y expatriaron al pueblo de Dios, fue por culpa
también de la propia rebelión del pueblo del Señor. Y eso es importante. No nada más fueron agentes externos. De hecho, los agentes externos en ese caso histórico fueron por culpa de los agentes internos de la propia espiritualidad del pueblo de Dios. Y así, más o menos de eso es lo que trata este segundo capítulo, esta segunda parte, de cuáles son los elementos que nos hacen que como cristianos escogidos nos sigamos sintiendo expatriados y nos sigamos sintiendo dispersos o en la diáspora. Y si ustedes se fijan, cambia mucho el lenguaje del capítulo 2, porque allí ya no son el mundo, allí el enemigo ya no es Satanás, por así decirlo. Ahora el enemigo es nuestra propia condición. Y esto es una cosa que debemos entender como cristianos. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Por qué? Porque un aspecto que debemos entender, crucial en nuestra relación, pues quizás nuestra relación con Dios, pero más en nuestro vivir cristiano, es que la razón por la que Satanás, el mundo y la muerte tienen cierto poder sobre nosotros es por nuestra propia condición, por nuestra propia debilidad. Me imagino que todos estamos por lo menos familiarizados con conocer a Satanás como el enemigo, y es que la palabra así lo llama, ¿no? El enemigo de nuestras almas. ¿Sí? El gran engañador, el gran perseguidor, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo que se nos olvida cuando lo llamamos así, lo identificamos como tal, es que Satanás está vencido. Y de hecho, no estoy hablando nada más de la resurrección para acá, que allí fue donde se ejemplificó la derrota de Satanás, obviamente. No, si ustedes se fijan, Satanás nunca ha sido enemigo de Dios. Y eso es algo que debemos entender en nuestra mente. Satanás nunca ha sido enemigo de Dios porque nuestro Dios no tiene enemigos. ¿Y por qué no tiene enemigos? Pues porque un enemigo es alguien que nos pone en peligro, que representa un adversario para nosotros o que representa una amenaza. Ese es un enemigo. Y la escritura nos enseña que Satanás no es enemigo, no es rival, no es una amenaza en lo más mínimo para nuestro Dios. Y de hecho la escritura nos da muchos ejemplos en el que, aunque Satanás tenga poder sobre las naciones, tenga poder sobre los mismos cristianos, tenga poder sobre muchas cosas, Satanás sigue estando en manos de Dios. Satanás sigue respondiendo delante del Señor. Y lo tenemos muchos ejemplos. Uno de los más claros es el caso de Job. Otro ejemplo bastante claro es la tentación del Señor, que de hecho viene por estos tan enemigos. Y fíjense cómo el Señor Jesús le da por su lado. Se pone hasta a responderle, ¿no? Le dice, no, mira, es que esto y esto y esto. Pero en el momento en el que el Señor se harta de Satanás, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Fíjense, estamos hablando del Señor Jesús en su estado de humillación. Vamos a decirle en términos comunes, ¿no? En la versión más simple de nuestro Dios, el Señor Jesús le dijo a Satanás, apártate de delante de mí, tanto con San Pedro como en la tentación. Quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está, y luego ya le cita, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Entonces esto es importante. Satanás no es enemigo de Dios. Satanás no es un adversario de nuestro Dios. Es enemigo nuestro y adversario nuestro. Entonces, fíjense bien, Satanás desde siempre ha estado vencido. Desde siempre, vaya, si la versión para nosotros más, eh, digamos, más antigua de esta condenación de Satanás es, pues, de hecho, Génesis 3:15, ¿no? Desde ahí el Señor está condenando a Satanás, ¿no? Por lo menos en historia humana. Y él dice, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense cómo el destino de Satanás siempre ha estado vencido. Claro, en la cruz del Señor y en la resurrección, allí es donde se ratifica y se cristaliza este castigo contra Satanás. Pero Satanás siempre ha estado vencido. Satanás no es enemigo de la palabra de Dios. No puede. ¿Qué sí puede hacer? ¿Y por qué sí es enemigo nuestro? ¿Por qué sí es enemigo de nuestras almas, como dice el apóstol? Bueno, pues porque precisamente nosotros no nos ponemos a nosotros mismos de modo para que Él nos, nos, nos ataque, nos persiga y nos acose. Y ese es el problema. Nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo del Señor, somos victoriosos sobre Satanás y esa es la promesa del Señor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en nuestra condición desechamos esa victoria. Vaya, incluso no creemos en esa victoria y caemos bajo el poder de Satanás. Y de hecho San Pedro mismo lo va a explicar después. ¿Por qué? Pues porque precisamente vuelvo a lo del inicio, la razón por la que nosotros como cristianos somos como expatriados, somos como, estamos en la diáspora, es porque nuestra misma condición, por nuestra misma debilidad, nosotros nos salimos de nuestra patria. Y nosotros como ovejas descarriadas nos dispersamos y nos alejamos del Señor. Y si ustedes quisieran una referencia, recuerden cuando el Señor habla de la oveja perdida. Y de hecho tantas otras parábolas que encontramos también en San Juan. ¿Sí? Fíjense, no es que el pastor perdió una oveja. No es que la mujer perdió una oveja, perdón, una moneda. Es que tanto la oveja como la moneda se pierden, se alejan y se apartan. Y esa es una situación que nosotros como cristianos debemos entender. ¿Por qué? Porque conozco a muchos que tienen, digamos, el corazón o el síndrome del mártir. Es que yo soy así porque Satanás me tienta. O es que yo soy tal y tal y tal porque el mundo me pervierte. Digo, si los filósofos decían eso, por ejemplo, se me acaba Jean-Jacques Rousseau, que decía que la persona es la buena, ¿no? Nada más en este caso que la sociedad es la que lo corrompe. No es cierto, eso es ser victimista. El problema nuestro está en nuestro corazón. Si nosotros hablando de enemigos y todo eso, quisiéramos identificar a nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Es nuestra condición. Y claro, parte de esta condición, pues a lo que me estoy refiriendo ahorita específicamente es nuestra condición pecadora. Nosotros somos propensos al mal.
nuestro corazón se inclina a lo malo y consiguientemente Satanás nos está esperando para hacernos caer en tentación, para hacernos caer en malicia, engaño, hipocresía, envidias. Y fíjense, esto que estoy diciendo, el apóstol San Pedro lo explica muy claramente con una palabra. Dice, desechen pues esto y esto y esto y todas las detracciones. Cuando nosotros entendemos esta lista de males de las que habla San Pedro, con referencia digamos, a la idea de detractarse de algo, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estaba en cierta condición y me hice hacia atrás. Yo estaba en cierto estado y me detracté. ¿Y a qué se refiere la palabra detractar en español? Pues en este caso es como desdecirse. La razón por la que estoy haciendo énfasis en esta detracción es porque vean cómo una detracción no es por agentes externos, sino por decisión propia. Es que, por ejemplo, en el caso de la malicia, que es actuar buscando el mal de nuestro prójimo, lo único que Satanás hace en este caso es quizás darnos ideas, darnos los medios para llevarlo a cabo. Pero ya el mal está en el corazón humano. Entonces, vemos que si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo de la doxología, una esperanza viva, vean en qué estatus, vean en qué nivel nos ha puesto nuestro Dios, en qué nivel de bendición estamos como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Estamos en una posición gloriosa ante la presencia de nuestro Dios. Y es de esta posición, es de esta condición de donde nosotros nos detractamos. Y ese es el problema. Claro, el mundo nos persigue, claro, el maligno nos dispersa, pero nosotros no somos víctimas exclusivamente. Porque nosotros, en este caso, somos los primeros que buscamos siempre, pues en este caso, tanto huir del pueblo del Señor como dispersarnos como ovejas que no tienen pastor. Entonces es importante, ¿no? O sea, nuestra condición en la que vivimos no nada más es por razones externas, esta es también y casi principalmente por razones y por motivos internos. ¿De dónde viene la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones? Pues vienen precisamente del corazón humano. Satanás no tiene más poder en el cristiano que el cristiano por su rebelión le concede. Y a lo mejor lo pongo un poco más ambiguo, por su condición le concede. Porque no siempre vamos a decir que el cristiano busca fuerzas rebelarse contra el Señor. Sí lo hace, pero no siempre. Hay muchas ocasiones en las que nosotros actuamos de buena fe, actuamos según lo que nosotros pensamos y por eso digo condición, fíjense bien. Porque aunque soy cristiano, sigo siendo imperfecto, sigo siendo insensato. Entonces, hay veces en que también mi propia condición humana me pone vulnerable delante de Satanás. Y vuelvo al mejor ejemplo que tenemos de esto, que es la tentación del Señor. Si ustedes se fijan a qué estaba atentando Satanás,
Vamos de hecho a buscarlo. San Mateo 4. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y luego dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense bien, aquí Satanás no está atentando exclusivamente contra el corazón, vamos a decirlo así, contra el corazón maligno del Señor Jesús. Satanás está atentando, de hecho es la primera tentación, contra la condición humana del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía hambre. Porque el Señor Jesús en su condición de verdadero hombre estaba débil. Estaba débil, estaba vulnerable y Satanás bien que conocía esa condición. No sé si recuerden el tiempo en el desierto. Que no tenían hambre, estaban fastidiados de estar comiendo lo mismo. Entonces, pero estaban débiles, estaban enojados, estaban cansados y la tentación del mismo tentador, vean cómo tuvo dos resultados distintos. ¿Sí? Pero, obviamente, la segunda y tercera tentación, esas sí iban contra, como por así decirlo, para descubrir el corazón maligno del Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque vean que ya está atentando contra probar a Dios, digamos, la fe que el Señor Jesús tenía en Dios y, digamos, en este caso, la idolatría que Jesús podría tener en su corazón, que es algo bastante común en el ser humano. Ahora, estas son las formas en las que Satanás nos tienta. Y decía yo, la mayoría de las ocasiones en las que el cristiano sufre de expatriación, sufre de dispersión, y no es por asunto externo, es por la condición nuestra, por nuestra humanidad. En la mayoría de las ocasiones, decía yo, porque nos rebelamos contra el Señor, porque idolatramos nuestra propia persona o cualquier otra situación antes que a Dios, o simplemente, como dice el versículo 3 de Mateo 4, porque estamos débiles, porque en nuestra condición somos presa fácil para Satanás. Entonces, vemos cómo son agentes externos, pero también agentes internos. No necesariamente nuestra maldad todo el tiempo, que esa es la mayoría, pero sí nuestra condición y nuestras limitaciones humanas. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y tantas cosas que en nuestra vida conocemos y padecemos, a las que San Pedro les llama detracciones. Es decir, que vamos hacia un propósito y nos devolvemos hacia atrás. Sin embargo, fíjense bien, y esto es lo importante y lo bonito con lo que podemos cerrar el día de hoy. Vean cómo el cristiano puede desechar todas estas detracciones y puede desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es decir, que el cristiano puede crecer para salvación. Y esta es una cosa muy interesante que nos dice el apóstol San Pedro, porque ya no estamos como ovejas abandonadas, ya no estamos como pueblos sin nación,
Ya no estamos a nuestra suerte si lo quisiéramos ver así, ¿no? Tenemos un Salvador que nos ha escogido, que nos ha librado, que como la palabra tan común que usaba San Pedro en el capítulo 1, que nos ha dado una esperanza viva. Somos cristianos con una esperanza viva, somos cristianos con un Salvador, somos cristianos escogidos, que con base en esta elección, que con base en la esperanza que tenemos, podemos comenzar a desechar todas estas detracciones, podemos comenzar a desear esta leche espiritual no adulterada y en consecuencia podemos crecer para salvación. Y fíjense, no es que crezcamos positivamente, es decir, no es que vayamos avanzando más rápido, sino que si por nuestra condición damos 3 pasos para atrás, por la gracia de Dios, damos 4 para adelante. Un teólogo de la Edad Media decía, no la Edad Media, por ahí del siglo XVIII, decía que la vida cristiana es como un vals, el tiempo de los valses del siglo XVIII. ¿Por qué? Pues porque es este movimiento, ¿no? De ir hacia enfrente y hacia atrás. Por mi culpa me voy para atrás, pero por la gracia de Dios voy para enfrente. Y nos la pasamos hasta que el Señor nos recoge y nos lleva a su presencia. A eso nos referimos con el crecimiento hacia salvación, ¿no? Porque si por mi condición, por los ataques del mundo, por los ataques del maligno, me detracto, por la gracia de Dios, por esta leche espiritual no adulterada, dice el apóstol San Pablo, no yo pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo al blanco. No es porque sea inalcanzable, no es porque esté muy lejos, sino porque yo, por mi condición, me alejo y me alejo y me alejo y me alejo. Entonces, sigo prosiguiendo al blanco. Y aquí San Pedro nos dice la razón, porque gustamos la benignidad del Señor. Y entonces yo como cristiano, a pesar de lo que sufra, a pesar de lo que me detraiga, como guste, acuérdense que esos sís no son si acaso, no, son afirmaciones, ¿no? Y puesto que nosotros gustamos la benignidad del Señor, es decir, gustamos, ya fuimos testigos de su salvación para con nosotros, ya fuimos partícipes de su esperanza viva, de todo lo que decía el capítulo 1, pues bueno, podemos comenzar a desechar y podemos comenzar a desear para crecer, para salvación. Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos enseñas. Gracias te damos porque tu palabra nos ayuda, Señor, a hacer esto que nos enseña el apóstol San Pedro, Señor, y te damos gracias porque habiendo gustado la benignidad tuya, Señor, habiendo probado la salvación y la esperanza que tú has preparado y nos has otorgado a nosotros, Señor, nosotros podemos con todo gozo y con toda confianza, Señor, avanzar, Señor, hacia esta salvación, seguir creciendo en ella, Señor, desechando toda malicia, Señor, y deseando la leche espiritual no adulterada. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a continuar en este camino y que tu palabra nos guarde en toda detracción posible, Señor. Sé con nosotros en esta semana, prepara nuestros corazones para el domingo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.